Vamos a iniciar con el penúltimo webinar de la Asociación Colombiana de Nefrología. Y digo penúltimo porque el 10 de diciembre tendremos un webinar muy interesante del Comité Cardiorrenal que después verán la publicidad. El día de hoy vamos a hacer el lanzamiento de nuestro consenso, el último del año, que se llama o se denomina consenso formal basado en evidencia y en la opinión de expertos para la utilización de inhibidores de CLT2 en el continuo cardiorrenal de pacientes con enfermedad renal crónica en Colombia. Es un consenso que llevamos trabajando 4 comités de la asociación, el comité de cardiorrenal, el comité de salud renal, el comité de enfermedades glomerulares y el comité de riñón, diabetes y metabolismo. Es un consenso en el cual nos gastamos más de 6 meses, obviamente de la mano de Ots Epidemiology, un grupo liderado por el doctor Julio Zuluaga, y que estamos trayendo a feliz término el día de hoy y que esperamos que sea publicado en la revista de la Asociación Colombiana de Nefrología, probablemente en el número de enero de 2025. En ese orden de ideas, entonces, en los próximos 45 minutos, nuestros 3 ponentes de este consenso, la doctora Erika Llama, la doctora Iskay Ronderos y el doctor Julio Zuluaga, en la parte epidemiológica, nos harán un seguimiento o una presentación mejor de lo que fue este consenso, que fue un proyecto muy bonito y que esperamos que sea de la utilidad no solo de nefrología, sino de todos los que manejamos de alguna manera pacientes con enfermedad renal crónica en Colombia. Erika Llama es médica internista, nefróloga, trabaja en Colsanitas Bogotá, es la coordinadora del Comité Cardiorrenal. Iskai Ronderos también es internista, nefróloga, trabaja en Bogotá en forma independiente. Y ellas dos, como nefrólogas, son las encargadas, son nuestras representantes por parte de Socolnef para presentarnos este maravilloso consenso. Por favor, vayan poniendo las preguntas en el chat y al final de la presentación ellas nos responderán con ayuda de los otros miembros que también participamos del comité. Responderemos a todas las preguntas que la audiencia tenga frente a este consenso. Erika, Sky, Julio, bienvenidos y gracias por representar a Socolnef en la difusión de este consenso. Un abrazo y estamos atentos y ojo con las preguntas. Bueno, buenas noches a todos. Voy a iniciar con la primera parte del consenso. Entonces, este se llama el consenso formal basado en evidencia y en la opinión de expertos para la utilización de ISGLT2 en el continuo cardiorrenal de pacientes con enfermedad renal crónica en Colombia. Adelante, seguimos con nuestro conflicto de intereses. Eh, los miembros los miembros de los diferentes comités no recibieron honorarios en la realización de esta guía. Ningún grupo farmacéutico participó en ninguna de las fases de desarrollo de este documento y un agradecimiento muy grande a Socolnef por el apoyo al proyecto y a los laboratorios Boehringer Ingelheim y AstraZeneca. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es el continuum cardiorrenal. Entonces, como vemos, eso quiere definir una serie de situaciones y de cosas que hacen común las patologías cardíacas y renales. Es decir, por ejemplo, compartimos lesión a través de la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso hace que factores precursores como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, etcétera, hacen que nosotros tengamos tanto riesgo para hacer aterosclerosis y presentar hipertrofia al ventrículo izquierdo con posibilidades de hacer un stroke, un infarto del miocardio, remodelación, alteración ventricular o deterioro cognitivo es en el caso cerebral y terminar en falla cardíaca congestiva y pues más accidentes cerebrovasculares y terminar todos en un tema de enfermedad renal, de enfermedad cardíaca. A la par vamos viendo cómo los mismos factores precursores producen una alteración endotelial renal, microalbuminuria, proteinuria, síndrome nefrótico y final enfermedad renal terminal. Y juntos se van confundiendo.
y se van uniendo y van formando pues el continuo. Y las vías son, como les explicaba, lo que más tienen que ver. Entonces, ¿qué se ha encontrado además de esto? Que hay unos modificadores como los ARA2, como los inhibidores de la ECA, como los receptores de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, los inhibidores de los receptores de SGLT2, que tienen un efecto para modificar estos desenlaces tanto en la parte cardiovascular como en la parte renal. Entonces, así vamos para definir continuum cardiorrenal. Y pues estamos viendo que a raíz de lo que pasó y lo que presentaron en el Congreso, salió este blog donde hacen la siguiente pregunta y la responden. ¿Son los inhibidores de SGLT2 la próxima cosa más grande que se ha descubierto en el manzano después de la gravedad? Y pues como dijo Benjamin Franklin, en este mundo nada es seguro excepto la muerte y los impuestos. Entonces, para un nefrólogo, los ensayos que demuestran los beneficios renales de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2, SGLT2, se pueden agregar a la lista de estas certezas que tenemos, además de la muerte y los impuestos, por todos los efectos que se han venido demostrando ampliamente. ¿Y por qué decidimos realizar este consenso? Primero, porque la evidencia científica de este grupo farmacológico ha tenido importantes variaciones desde sus primeros ensayos, porque además se han evidenciado beneficios cardiorrenales que en un principio se documentaron solamente en diabéticos y que se han extendido de manera progresiva a pacientes con enfermedad renal no diabéticos y falla cardíaca. Conocer los beneficios de estas terapias en todo el continuum cardiorrenal permite usar estos medicamentos de forma adecuada, amplia y segura en todo el continuo cardiorrenal. Doctora Ronderos, gracias. Bueno, en primer lugar les queremos dar las gracias al doctor Montejo, a la doctora Llama, a la doctora Ronderos y a todo el equipo de Asocolnef por depositar la confianza en nosotros. Nosotros somos Ots Epidemiology y estamos pues muy felices de traer, digamos, el tema metodológico de estos proyectos de investigación. Nosotros, la siguiente, por favor, nosotros tenemos un objetivo o nos planteamos un objetivo muy puntual con el grupo de 22 expertos clínicos que se reunieron en torno a la generación de este documento y es que debíamos generar recomendaciones que brinden una orientación efectiva basada en la evidencia y también basada en el consenso formal de expertos clínicos para el manejo integral de los pacientes con enfermedad renal crónica, hablando puntualmente de los inhibidores de sodio glucosa 2. Ahí hay un punto muy importante y es como lo menciona el doctor Montejo, y es que buscamos que el documento sea lo suficientemente robusto desde la parte metodológica, pero también buscamos que sea práctico y que le sea de utilidad a todos los médicos. Estamos viviendo en una época en donde la atención primaria en salud es supremamente importante, entonces este documento, cuando sea publicado, como dijo el doctor, en el primer número de la revista de la Asociación Colombiana en el próximo año, esperamos que este documento les sea de utilidad para todos los médicos que manejan este tipo de pacientes. La metodología de investigación que empezamos a trabajar o que desarrollamos en conjunto con todo el equipo, a quien también agradezco a la distancia, pues está dividida en estos cuatro pilares. La primera es una selección de la mejor evidencia disponible. La segunda es la evaluación crítica de la calidad de la evidencia seleccionada. La tercera es la construcción de las recomendaciones y finalmente, bajo la metodología de un Delphi modificado, hacer la validación de contenidos a través de los consensos de expertos. Si quieres, pásame a la siguiente. Entonces, ¿esto cómo lo llevamos a cabo? Digamos que uno de los puntos más claves del desarrollo de este tipo de proyectos desde nuestra experiencia apoyando grupos de expertos clínicos es la conformación y el trabajo en equipo que podamos realizar entre la parte clínica y la parte metodológica para nosotros es fundamental. Y en ese sentido, entre todos los médicos, los nefrólogos participantes,
y el área metodológica definimos las preguntas de investigación bajo el acrónimo PICO o bajo esta estrategia. Y adicionalmente a esto, pues definimos los términos y la estrategia de búsqueda. Esto lo hicimos por medio pues de eh, librerías o bases de datos pues que ya más o menos todos conocemos como Medline, Embase, Cochrane, Epistemónicos, Lilacs y Cielo. Fuimos a buscar los tesauros como Mesh, Dex o M3, pero fuimos también a buscar los términos libres y en conjunto, después de haber definido muy bien la estrategia de búsqueda, fuimos a definir los criterios de inclusión y exclusión de lo que iba a ser nuestra revisión sistemática de literatura. Dentro de estos, pues están los que ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, los tipos de artículo que incluimos guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas de literatura, experimentos clínicos, estudios observacionales y revisiones narrativas. Incluimos estudios en inglés y en español y no nos restringimos por fecha de publicación. Esto lo llevamos a cabo en marzo del 2024. La tamización, tanto primaria por título y abstract como la secundaria por texto completo, la hicimos por medio del programa Ryan y nos dimos a la tarea de hacer el tamizaje a diferentes pares, ya no se puede decir doble par porque aquí estamos hablando de que 22 expertos clínicos sumado a los expertos metodológicos revisamos los artículos, ustedes ven ahí que más de 2.000 referencias fueron aportadas por la búsqueda de literatura, 20 por otras formas de búsqueda, bola de nieve, entre otras, y después de hacer el tamizaje nos quedamos con 59 referencias. Dale la siguiente, por favor. Y de estas referencias, pues hicimos diferentes tipos de evaluaciones. La calificación de la evidencia la hicimos por medio de SIGN, que ustedes pueden ver ahí que gradúa el nivel de evidencia de la A a la D, de acuerdo a la calidad metodológica y de cómo es que está hecho el estudio clínico. La A, en donde al menos un metaanálisis, una revisión sistemática o un estudio o un experimento clínico de alta calidad está directamente aplicado a la población que nos interesa y así sucesivamente pasando por estudios observacionales y tal vez estudios un poco con un menor rigor metodológico, pero no por eso menos importantes. Y adicionalmente, dale la siguiente, por favor. Y adicionalmente, pues después de haber realizado la búsqueda y haber hecho la evaluación de la calidad, también con los instrumentos que están vigentes para evaluar revisiones sistemáticas y experimentos clínicos, sumado a la evidencia aportada por todos los expertos, es que logramos realizar unas reuniones inicialmente con un grupo, con un petit comité, con un grupo pequeño de expertos clínicos con quienes afinamos las recomendaciones y finalmente estas recomendaciones afinadas entre este petit comité y el grupo metodológico fue como en una metodología Delphi modificada pudimos llevar al resto del grupo de expertos para poder someter a votación las recomendaciones. Adicionalmente, les fue compartido un formulario a través de plataformas para elaborar la evaluación ETD que nos recomienda Grade. Esta evaluación ETD nos da al final la recomendación con su nivel de evidencia y con la fuerza de la recomendación y con el nivel de acuerdo o el grado de acuerdo que tiene para la generación de las mismas, cosa pues que le da un peso epidemiológico muy importante al documento. Con esto creo que paso a la doctora Llama para que entonces nos continúe mostrando los avances del proyecto. Bueno, muchas gracias Julio, muchas gracias Iskai. Entonces, dentro de esa formulación de preguntas, definimos cuatro enfoques. El primer enfoque fue orientado a las indicaciones y el uso adecuado de los ISGLT2 y aquí partimos de tres preguntas dentro de este enfoque, que son la utilización de ISGLT2 en diabetes y enfermedad renal crónica. El segundo pregunta es la utilización de ERC en ERC sin diabetes. Y la tercera, ¿cuándo considerar suspender el tratamiento de los ISGLT2? El segundo enfoque son situaciones especiales en las que incluimos las posibilidades de mantener el ISGLT2 en diálisis o trasplante, en pacientes con enfermedad cardiovascular,
en pacientes con fragilidad, en pacientes con obesidad y en pacientes con glomerulopatías o enfermedad renal crónica de origen autoinmune. El tercer enfoque habla de las posibilidades y las recomendaciones acerca de las combinaciones con otros medicamentos y se hace la pregunta, la recomendación de la utilización de ISGLT2 con AGLP1 e ISGLT2 con finerenone. Y el último enfoque nos orientamos a considerar las barreras de implementación que pudiéramos tener cuando estamos utilizando este tipo de medicamentos. Y este incluye cómo mejorar y cómo identificar esas barreras y cómo mejorar la adherencia y el seguimiento ante posibles efectos adversos. Aquí voy a hacer una pequeña revisión para que recordemos cómo ha sido la evidencia de los ISGLT2 desde que los conocemos. Y entonces partimos del año 2015, cuando gracias a ese cambio en la regulación de la formulación de los ensayos clínicos en diabetes, tuvimos una primera publicación del estudio de EMPA-REG con empaglifosina que nos permitió vislumbrar esos eventos positivos que se empezaron a ver inicialmente en pacientes con riesgo cardiovascular y diabéticos. Posteriormente, se sumaron ensayos igualmente muy valiosos como fueron Canvas y Declare, en los cuales era consistente ese beneficio cardiovascular sobre pacientes diabéticos y que se empezaban a vislumbrar cambios positivos tanto en la progresión de la enfermedad renal como en la albuminuria que llevaron a contemplar realización de ensayos en población inicialmente con diabetes y enfermedad renal crónica, como lo fue el estudio CREDENCE, y posteriormente ensayos más ambiciosos como el DAPA, CKD y el EMPA-KIDNEY, que nos han permitido conocer todos los posibles beneficios de estos medicamentos en pacientes con y sin diabetes y enfermedad renal crónica. Y paralelamente todos los beneficios en falla cardíaca que conocemos. Entonces aquí vemos como esta línea de tiempo donde fueron apareciendo los diferentes ensayos. Por un lado, en la parte de arriba, conociendo la comorbilidad de enfermedad coronaria y aterosclerótica, particularmente en pacientes diabéticos, los estudios que nos permitieron conocer desde pacientes que tenían, por decir algo, menos enfermedad o menor riesgo, hasta pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y falla cardíaca, y estos fueron los ensayos que han participado y que han dado cuenta de todos esos beneficios, DECLARE-TIMI, Canvas Program, EMPA-REG, EMPEROR, DAPA-HF, y por el lado de la parte renal, como estudios iniciales que no incluyeron personas con enfermedad renal crónica con disminución de la tasa de filtración glomerular, pero sí algunos grados de albuminuria, pudieron empezar a vislumbrar ese beneficio que se consolidó a través de la literatura con ensayos como CREDENCE, EMPA-REG, EMPA-KIDNEY y DAPA-CKD, que nos confirmaron esos beneficios. Y aquí viene esa pregunta, ¿cómo logran hacer estos medicamentos y tener tantos beneficios? Y pues las teorías son múltiples. Partíamos de un mecanismo simple que aparentaba ser bloquear el receptor, perdón, el glucotransportador de sodio-potasio en el túbulo proximal, donde simplemente podríamos considerar, como lo digo de manera simple, que al bloquearlo íbamos a tener un aumento en la glucosuria y eso llevaría a la disminución de la glucosa y beneficios metabólicos. Sorprendentemente, todo esto se tradujo en todos estos beneficios y se han podido identificar todos los posibles beneficios y mecanismos de acción a nivel cardiorrenal. Entonces aquí ven algunas publicaciones, aquí están las referencias de estas publicaciones donde podemos ver los beneficios como disminución de la pared del ventrículo izquierdo, mejor aporte de oxígeno, mejor consumo de oxígeno, beneficios en la masa de eritrocitos, control de la anemia, disminución de la resistencia a la insulina, aumento de la natriuresis, beneficios en la diuresis, disminución de la hipertensión glomerular. Realmente creo que cuando se propuso el mecanismo de acción, no creo que se alcanzaran a vislumbrar todos esos beneficios y posibilidades ante esta maravillosa molécula que nos encontramos. Aquí vemos otra imagen de todos esos posibles beneficios, entonces partimos de ese mecanismo de acción a nivel renal,
donde aparte también se conocen estas posibilidades de que los ISGLT2 tengan un papel en la disminución del edema intersticial y toda la posibilidad de que haya una remodelación y una mejor, que serían lo que explica desenlaces positivos en las personas con falla cardíaca. Y entonces cuando pensamos en esos primeros ensayos, que fueron los ensayos de seguridad y eficacia, realizados principalmente en personas primero diabéticos y con algún grado de enfermedad cardiovascular establecida, el primer estudio en paglifosina en 7.000 pacientes, pues nos da estos desenlaces que tal vez no se habían visto en personas diabéticas y que fueron tan positivos como una reducción en ese MACE primario de 0. De 14%, que no se había visto antes, reducción en muerte cardiovascular en un 32, 38% y una reducción en la mortalidad total igualmente en datos muy positivos. Cuando se empiezan a hacer los subanálisis, pues todos conocemos que tuvieron unos desenlaces renales adicionales. Posteriormente el ensayo Canvas Program con canaglifosina, igualmente un número muy importante de pacientes donde se mantenían esos números muy maravillosos que nos aportaban y nos decían hay una disminución en el MACE, en la reducción de falla cardíaca y hospitalizaciones por falla cardíaca y disminución en los desenlaces renales, pacientes que no tenían al ingreso enfermedad renal crónica definida por una disminución en la tasa de filtración o que la mayoría no la tenían. Y el estudio de Icler-Timmy, 4 años después, que mantenía ese principio, un estudio mucho más grande, 17.000 pacientes, que igualmente tenía esos desenlaces primarios cardiovasculares y secundarios, enfermedad renal crónica y todos los desenlaces compuestos asociados, donde la particularidad era pacientes que en un principio o tenían una enfermedad renal muy leve o no la tenían y se veían esos beneficios. Estos son el resumen de cuáles eran las tasas de filtración glomerular y las albuminurias en promedio de estos 3 ensayos que ingresaron y que hoy en día son la base para considerar estos medicamentos. Posteriormente, como lo vimos, se tuvieron los ensayos con especificidad en pacientes con enfermedad renal, inicialmente CREDENCE en solo diabéticos, DAPA-SECA de diabéticos y no diabéticos, y en PAKidney, incluyendo personas con tasas de filtración más altas y sin albuminuria y con albuminurias más bajas. Los datos han sido consistentes, independiente de cuál sea el ensayo que yo mire, se van a traducir en números muy parecidos. Desenlace del riesgo renal, que aquí vemos, para CREDEN 0.66, para DAPA-CKD un HR de 0.56, es decir, una disminución del riesgo del 44%, para EMPA-KIDNEY 0.72, es decir, del 38%. Y los desenlaces cardiovasculares en esta población que sabemos que tiene un alto riesgo cardiovascular por el hecho de tener enfermedad renal crónica, igualmente positivos, manteniéndose esa tendencia en falla cardíaca, que la ven en todos los ensayos, y en el compuesto cardiovascular, 0.80 para canaglifosina, 0.71 para dapaglifosina y 0.86 para empaglifosina. Estos ensayos, pues hacen parte, estos ensayos primarios, tanto los de seguridad cardiovascular como los asociados a enfermedad renal crónica, fueron parte de la evidencia robusta que tuvimos en cuenta para la realización de consensos. En cuanto a las guías, tuvimos en cuenta la guía de enfermedad renal crónica de KDIGO publicada en 2023, donde hablaban pues y lo posicionan a los ISGLT2 como una primera línea de tratamiento al lado de los antagonistas, los ARA2, al lado del bloqueo del RAS, útil y después de tener en cuenta los hábitos de vida saludable. Entonces, gracias a toda esta información, pues se consolidan y la guía de CADIGO hace parte de nuestro gran panel de evidencia que tuvimos en cuenta para el desarrollo de estas recomendaciones de consenso. Y tuvimos también varios metaanálisis y nivel de evidencia consolidada
Aquí hay uno de los que tal vez tomamos más en cuenta las recomendaciones, que es esta publicación de Lancet que nos habla de los ISGLT2 en ese desenlaces cardiorrenales, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Entonces, pues creo que podemos ver estos diagramas de forest plot. Independiente, estos son los ensayos primarios de seguridad, Canvas, Bicler y en Parreg, donde vemos que el beneficio independientemente de la tasa de filtración glomerular se mantuvo para el compuesto renal, para la insuficiencia cardíaca y para el desenlace cardiovascular. Si vemos si vemos en población no diabética, que en diabéticos y no diabéticos independiente de la enfermedad renal, vemos que los otros estudios que se consolidan dentro de este metaanálisis, que puede incluir más de 90.000 personas con toda esa información, vemos aquí como en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica hay un beneficio sostenido para los desenlaces renales. Para otros tipos de enfermedad renal como la isquémica, la hipertensiva, la glomerular, otros tipos de enfermedad renal o no conocida o cualquier diagnóstico, estos estudios, Credence, DAPA-Kidney, y bueno, ahí incluyeron el SCORE, nos informan que hay un beneficio a favor de la utilización del ISGLT2. Entonces, como ven, aquí vemos un poco lo que es esa evidencia consolidada de la utilización en ese continuo cardiorrenal y cómo estas tres moléculas, en Colombia tenemos disponibles solo dos, con esos beneficios y con ese mecanismo de acción que cada vez conocemos mejor y cómo puede involucrar, se ha traducido en mejoría y la posibilidad de poder tener un mejor desempeño y desenlace para nuestros pacientes. Entonces, dejo con ustedes a Sky, que nos va a contar las primeras 5 recomendaciones de este consenso y al final nos volvemos a ver para las siguientes 5 y las preguntas. Bueno, entonces vamos a empezar desarrollando la primera pregunta, que fue, ¿se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus 2? La recomendación es, se recomienda iniciar ISGLT2. Se recomienda iniciar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2 cuando la tasa de filtración estimada sea mayor de 20 mililitros minuto por fórmula de SICA-IDEPI 2021, independientemente de los niveles de microalbuminuria. La administración de ISGLT2 se realizará según la disponibilidad de medicamentos comercializados en el país, considerando la evidencia científica científica respalda el uso de estos fármacos y reduce el riesgo de eventos renales adversos, la progresión de la enfermedad renal y el desarrollo de enfermedad renal terminal, además de brindar efectos favorables en la reducción del riesgo de muerte u hospitalización por causas cardiovasculares. Este nivel de evidencia y la fuerza de la recomendación y el grado de acuerdo fue el siguiente. Nivel de evidencia A, fue de todos los estudios que se encontraron. La fuerza de la recomendación, como ya explicó Julio, fue fuerte a favor y el grado de acuerdo de 21 votantes fue el 100%. La recomendación de la pregunta número 1 está en la recomendación 1.2 que responde la pregunta: ¿se recomienda suspender ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2? La recomendación dice suspender ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2 cuando el paciente comience diálisis o trasplante renal. El nivel de evidencia es A. La fuerza de la recomendación es débil en contra. El grado de acuerdo es 100% en 21 votantes. Débil en contra porque no hay pues mucha evidencia no es muy claro y pues puede utilizarse y revisarse cuando el paciente inicie diálisis, en algunos casos se puede continuar. Y en el trasplante renal pues se recomienda es como revisar cuándo se utiliza. Y la pregunta número 2 dice, ¿se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes mellitus tipo 2? La recomendación es iniciar
ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes cuando la tasa de filtración sea mayor o igual a 20 mililitros minuto por fórmula de CICAI-DIEPI 2021 y la relación albuminuria-creatinuria sea mayor o igual a 200 miligramos por gramo con un nivel de evidencia A. Se cursa de manera concomitante con insuficiencia cardíaca. Independientemente del nivel de albuminuria, es un nivel de evidencia A y se recomienda utilizar. Cuando la tasa de filtración sea entre 20 y 45 mililitros minuto y la sea menor a 200, tiene un nivel de evidencia E y se puede utilizar en este momento. La fuerza de la recomendación débil a favor y el grado de acuerdo del 100% en los votantes. A la pregunta número 3, ¿cuál es la recomendación para suspender el tratamiento de ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica? En este caso, se recomienda suspender el tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica que cursen con periodos de ayuno prolongado o de hipovolemia en estado de gestación, en procesos peri y posoperatorios o que estén cursando con enfermedades que puedan generar un estado de cetoacidosis, así como 72 horas antes de una cirugía o procedimiento invasivo programados. Se recomienda reiniciar el tratamiento con ISGLT2 una vez la condición que causó la suspensión se haya corregido. Este nivel de evidencia es A, con una fuerza de recomendación fuerte en contra y un grado de acuerdo del 100% en 20 votantes. A la pregunta número 4, se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis o trasplante de riñón. En pacientes con enfermedad renal crónica y tasa de filtración de 15 mililitros minuto en quienes tienen el tratamiento instaurado y que la tasa de filtración disminuye por debajo de ese valor, se recomienda continuar con los fármacos a excepción de si el paciente requiere terapia de soporte renal, con un nivel de evidencia A, con una fuerza de recomendación débil a favor y un grado de acuerdo en 100% de los votantes. Sky, disculpa, no pasó a la pregunta 4 la diapositiva. Ah, Ya. Ahí ya, gracias. la volvemos a repetir entonces. Entonces, la Por pregunta favor, número por favor. 4, listo. Se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis o trasplante de riñón. Entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica y tasa de filtración estimada de 15 mililitros minuto, en quienes ya tienen el tratamiento instaurado con ISGLT2 y la tasa de filtración disminuye por debajo de ese valor, se recomienda continuar con los fármacos, a excepción de si el paciente requiere terapia de soporte renal. Este es un nivel de evidencia A con una recomendación débil a favor y un grado de acuerdo en 100% de los votantes. En la recomendación, en la respuesta a la pregunta 4.2 se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis o trasplante de riñón. Entonces, en pacientes con enfermedad renal con trasplante de riñón se recomienda el uso con precaución y personalizado de ISGLT2, ya que la evidencia científica procede de ensayos clínicos aleatorizados. Esta evidencia es limitada y pues no nos permite dar la recomendación. El nivel de evidencia que encontramos es D, con una fuerza de la recomendación débil en contra y un acuerdo en 100% de los votantes. Y en la pregunta 5, se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. La recomendación dice, en pacientes con enfermedad renal crónica con tasa de filtración estimada mayor de 20 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida y o insuficiencia cardíaca, se recomienda el uso de ISGLT2 independientemente del nivel de microalbuminuria. En los casos de insuficiencia cardíaca se recomienda su uso independientemente de la fracción de eyección. Esto es con un nivel de evidencia A, con una fuerza de la recomendación débil a favor y un grado de acuerdo en 100% de los votantes. Continuamos, Erika, con la recomendación número 6. La siguiente pregunta, ¿se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica y fragilidad? La recomendación nos dice en pacientes con enfermedad renal crónica y
fragilidad se recomienda el uso de ISGLT2 con precaución e individualizando el riesgo, ya que no hay ensayos clínicos que respalden su uso en esta población. El nivel de evidencia es D y la fuerza de recomendación es débil en contra con un acuerdo de 100% de 18 votantes. Aquí vemos alguno de los documentos que respaldaron eso, muchas preguntas en qué responder con respecto a las personas con fragilidad. En cuanto a la pregunta, ¿se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica y obesidad? La recomendación nos dice, se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica y obesidad por los beneficios renales y cardiovasculares e individualizando el riesgo, ya que no hay ensayos clínicos que respalden su uso en esta población. El nivel de evidencia de esta recomendación es de recomendación de expertos y en la fuerza de la recomendación es débil en contra con un grado de acuerdo del 94.4%, 18 votantes. En la pregunta 8 se recomienda utilizar ISGLT2 en pacientes con ERC y glomerulopatías o enfermedad renal crónica de origen autoinmune. La recomendación del consenso es en pacientes con enfermedad renal crónica, glomerulopatías y albuminuria, se sugiere el ISGLT2 para disminuir el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y los desenlaces cardiovasculares. Nivel de evidencia A con una recomendación débil a favor, un grado de acuerdo del 19 votantes. Esta es la recomendación 8.2. En pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad autoinmune se recomienda el uso con precaución de ISGLT2 ya que no hay ensayos clínicos que respalden su uso en esta población. Nivel de evidencia D, fuerza de recomendación débil en contra con un grado de acuerdo de 100% de los participantes. Las siguientes dos preguntas están orientadas a la combinación de ISGLT2. La pregunta 9, ¿se recomienda utilizar ISGLT2 en combinación con AGLP1 en pacientes con enfermedad renal crónica? La recomendación dice, se recomienda el uso de ISGLT2 combinado con AGLP1 como tratamiento antidiabético en pacientes con ERC y diabetes al mejorarlos en desenlaces cardiorrenometabólicos relacionados con la reducción del peso, del riesgo cardiovascular y la albuminuria. Nivel de evidencia B con un grado de recomendación débil a favor y un acuerdo de 19 votantes. En la pregunta 10, ¿se recomienda utilizar ISGLT2 en combinación con finerenona? La respuesta es, se recomienda el uso de terapia combinada de ISGLT2 y finerenona en paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica con las tasas de filtración mayor a 25 y albuminuria mayor a 30 miligramos gramo y potasio sérico en valores normales, ya que los dos medicamentos tienen beneficios potencialmente sinérgicos y mejoran los desenlaces cardiovasculares y renales. Nivel de evidencia B, fuerza de recomendación débil a favor, grado de acuerdo 94% de los votantes. En la pregunta 11, ¿cuáles son las recomendaciones para mejorar la adherencia? Estas son preguntas orientadas a esa implementación de este consenso. Recomendación 11, realizar seguimiento de los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento farmacológico con ISGLT2 de acuerdo a un flujograma que adaptamos del consenso de ISGLT2 desarrollado por SLAN con un nivel de evidencia de débil a favor y un grado de acuerdo del 100%. Este flujograma nos dice, revisemos las indicaciones de la persona con enfermedad renal crónica, si es diabético. Entonces, primera pregunta, ¿es diabético? Si es diabético, como recomendación de seguridad, considerar reducir las dosis de insulina u otros hipoglicemiantes y utilizarlo. Si no es diabético, revisar el estado de la volemia y la presión arterial. Si el paciente está euvolémico, iniciar ISGLT2 según la disponibilidad y hacer el seguimiento entre 1 y 3 meses, vigilando la tasa de filtración glomerular. Si hay una disminución
mayor al 30% de esa tasa de filtración glomerular, habría que considerar suspenderlo o reevaluarlo. Y si hay una disminución hasta 30% de la tasa de filtración glomerular, aquí estarían las indicaciones. Reevaluar, considerar reducir dosis de otros medicamentos, aumentar la ISGLT2 o en último momento suspender. Si nos vamos por la otra vía, el paciente está hipovolémico, corregir antes de iniciar. Entonces es un algoritmo muy práctico que nos da como puntos en verde, puntos en rojo y en amarillo, donde podemos pensar en cuál es el mejor momento o tener precauciones asociadas a al uso del ISGLT2. En la última recomendación es cuáles son las recomendaciones para sobrepasar las barreras de implementación y recursos del Sistema General de Seguridad Social en pacientes con enfermedad renal crónica y manejo con ISGLT2 en Colombia. La recomendación dice considerar las barreras y los facilitadores presentados en la tabla 4 para la implementación exitosa del ISGLT2 como una estrategia farmacológica en pacientes con enfermedad renal crónica. Nivel de evidencia de fuerza de recomendación débil a favor. Esta es las barreras potencialmente identificados, una tabla que tomamos del documento de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, donde se identifican esas posibles barreras. La primera es relacionada con el bajo tamizaje y limitación en el diagnóstico adecuado de la enfermedad renal crónica, en la cual se propone promover la detección temprana y así poder definir las personas potencialmente beneficiadas de la implementación del ISGLT2. Las barreras a la introducción de las terapias innovadoras en las guías prácticas clínicas no locales, la posible solución entonces desarrollar prácticas, guías de práctica locales o algoritmos que faciliten su uso, por ejemplo, documentos como este consenso. Evaluación de nuevos medicamentos e inclusión en el plan de beneficios en salud. Por fortuna en nuestro país ya tenemos esta herramienta en el PBS. Lo que se propone es promover la evaluación de los beneficios de los medicamentos y de acuerdo con las guías de práctica clínica, simplificar y modificar esas recomendaciones desde lo regulatorio. Otra barrera, retraso en la adopción de las terapias innovadoras, entonces pues es la inercia terapéutica, ese mantenernos en la reformulación no conciliada en las necesidades de los pacientes y las posibilidades que tienen. Entonces aquí trabajar y hacer educación médica continua en todos los grupos de posibles personas que intervengan en el tratamiento de las personas con enfermedad renal diabética, nefrólogos, internistas, médicos de atención primaria, endocrinos, cardiólogos, em, médicos familiares. Falta de apoyo por parte del especialista de nefrología, facilitar los procesos de remisión y de pronto con estrategias como telemedicina. Y la última barrera, alto costo de medicamentos, la solución posible, gestionar ante las autoridades de salud las posibilidades, estrategias para que los costos de estos medicamentos sean mejores y así se favorezca la equidad en la utilización de estas nuevas terapias. Esta es la conclusión a este documento. Entonces, en general, los ISGLT2 pueden utilizarse como tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica acompañado o no de diabetes o enfermedad cardiovascular conocida con evidencia científica que aporta su uso en pacientes a partir de una tasa de filtración glomerular mayor a 20 mililitros minuto. Si bien hay una evidencia limitada en poblaciones específicas como trasplante renal, personas frágiles u obesidad o enfermedad autoinmune, vemos que hay algunos grados de recomendación que sugieren que se pueden utilizar siempre teniendo en cuenta los potenciales riesgos y beneficios que tengan nuestros pacientes. Este es el grupo desarrollador. Y, tuvimos un grupo líder en el cual se representaron los tres comités, ISCAI del Comité Cardiorrenal, Mauricio del Comité de Diabetes, Riñón, Diabetes y Metabolismo y el profe Rosselli de parte del grupo de enfermedad glomerular. Un grupo asesor que estuvimos Jorge, Juan Diego, Rodrigo Daza y yo.
el grupo metodológico que estuvo a cargo del grupo de Ots Epidemiology, donde estuvieron Juan, Pablo y Julio Ricardo Zuluaga y Karen Cárdenas para el desarrollo de ese consenso y todos los integrantes de los diferentes comités a quien nuevamente les damos muchísimas gracias por todo su aporte, por el tiempo, por la dedicación en la lectura, en la votación, en la consideración y en los aportes que tuvieron a las diferentes recomendaciones de este documento. Bueno. Aquí dejamos los datos de Julio para futuras preguntas y situaciones relacionadas con la metodología. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado en esta noche a este webinar y estamos muy atentas, Sky, Julio y yo, atentos, perdón, a contestar las preguntas. Bueno, buenas noches nuevamente, Erika, Sky, Julio, muchas gracias por esta ponencia. Vamos a dedicar unos minutos a algunas preguntas que hay aquí en el chat. La primera pregunta de la doctora Aida. ¿Hay alguna diferencia en usar empagliflozina 10 miligramos versus EMPA 25 miligramos a la luz de este consenso? Bueno, voy a contestar. De estos documentos, el único que incluyó la dosis de 25 fue el estudio en Parreg, en donde el principio de esas personas eran diabéticos con riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida y que la dosis mayor tuvo efectos potencialmente metabólicos. En los ensayos tanto de falla cardíaca como de enfermedad renal crónica, la dosis que se ha utilizado y con la que sabemos que se tienen los beneficios renales, como es la reducción de albuminuria, o los cardíacos, como es la reducción de hospitalizaciones y falla cardíaca, Ujú. es 10 miligramos. Entonces, no hacemos énfasis en las dosis en el consenso, pero creemos que las dosis diferenciales pueden considerarse particularmente en los pacientes con diabetes, la dosis mayor únicamente. Sky. Bueno, hay otra pregunta por De acá. acuerdo. Ujú. De acuerdo, perfecto. Hay otra pregunta por aquí del doctor Juan Felipe Gutiérrez que dice, ¿por qué en este consenso no hubo una diferencia entre enfermedad renal diabética con RAC mayor de 240 miligramos por gramo, como sí lo hubo en documentos como A 2024 y actualización de guía colombiana de práctica clínica sobre enfermedad renal diabética? Sky, ¿quieres contestar o contesto? Contéstame, por favor. Entonces, las guías que tuvimos en cuenta, tuvimos principalmente para para la definición de la utilización en diabetes, fue la guía CADIGO. Y aquí sí tuvimos en cuenta que como primer antidiabético, Cadigo, perdón, a la par de metformina, pone la utilización de Y ese es el... independiente en población con diabetes de albuminuria. Si pensamos en enfermedad renal crónica no diabética, sí tuvimos en cuenta la recomendación de Cadigo de albuminuria mayor a 200 como una recomendación con un nivel de evidencia A y albuminuria menor a 200 con una recomendación con un nivel de evidencia B. Entonces, sí, a la luz de lo que conocemos, si hay enfermedad renal crónica y diabetes, y SGLT2 es la primera línea de tratamiento hasta el momento, según la guía de CADIGO, acompañada de metformina, los cambios en el estilo de vida, la estatina y el bloqueo del RAS. Entonces, por eso, en diabéticos no tuvimos en cuenta la albuminuria al momento de desarrollar la recomendación. No sé, doctor Juan Felipe, si tienes alguna réplica frente a la respuesta, porque yo pienso lo mismo que Erika, es decir, en enfermedad renal diabética la evidencia es muy clara que cuando hay enfermedad renal crónica diabética independiente de albuminuria, siempre y cuando la TFG sea mayor o igual a 20 mililitros minuto, la recomendación o el nivel de evidencia aquí es A. Esto es un consenso y no una guía clínica. Entonces, por eso el nivel de Ujú. evidencia es A. ¿Cierto? Pero cuando ya hablamos de enfermedad renal no diabética, ahí sí se tuvo la consideración
del grado de albuminuria. Si es mayor de 200 miligramos por gramo, nivel de evidencia A, pero si ya estamos hablando de pacientes con menos de 200 miligramos por gramo, pero TFG entre 20 y 45, ya ahí el nivel de evidencia es B, 45. ¿cierto? Como consenso, esa es la graduación de la recomendación que hacemos sobre esas dos diferencias de escenarios clínicos. No sé, doctor Felipe, si tienes como alguna duda frente a esto. Julio, ¿le puedes abrir el micrófono de pronto al doctor Juan Felipe si quiere replicar algo y Pero tenemos aquí tiempito? contestó que él dijo que Que así está bien. estaba Ah, bien. perfecto, Fue lo listo. que puso en el Perfecto, chat. listo, muy bien. Mm. Bueno, tenemos otra pregunta del doctor Rafael. Dice, ¿se habla en el consenso algo de indicaciones no renales de inhibidores de SGLT2? Por ejemplo, hiponatremia o SIAD. La respuesta es no, tuvimos en cuenta todo lo que es la definición y el continuo cardiorrenal. Entonces, si Ujú. es una situación en la cual han habido algunos análisis exploratorios, pues no está contemplado dentro del alcance del documento que es el continuo cardiorrenal. Entonces, no lo tuvimos en cuenta. No veo pues más preguntas realmente. Yo no voy a hacer preguntas porque yo soy parte del consenso. Pues realmente yo no tengo preguntas de mi parte, pero no sé si alguien de los autores del consenso, de la parte de los otros líderes como Mauricio, el profe Rosselli, del comité asesor Jorge, Rodrigo o el resto de autores tienen alguna observación frente al consenso, algo que se nos haya quedado por fuera, o de repente, Julio, si tienes alguna otra observación desde el área epidemiológica. Doctor, no, Bueno, por mi parte no, simplemente como agradecerles porque desde la parte metodológica somos muy conscientes de la ardua labor que representa para todos reunirse por las noches, sacarle tiempo a las cosas, leer los documentos, revisarlos, entonces pues agradecerles porque esto pues sale bueno en la medida en que todos le metemos la mano, en la medida en que todos trabajamos en equipo, entonces me parece muy valioso pues todo el trabajo que realizamos en conjunto. perfecto. Bueno, Erika, Sky, Julio, muchas gracias por representar a Socolnet en esta jornada. Tuvimos una maravillosa asistencia, casi de 100 personas. Y bueno, esperemos que el consenso lo podamos ver publicado